Radio UNAM, Experiencia Sonora. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Saludos, soy Abraham Levy y les doy la más cordial bienvenida a Consultorio Fiscal Radio. Bienvenidos sean, queridos radioescuchas. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de IEPS, productores y envasadores, un tema que ya habíamos iniciado la semana pasada y que bueno, pues tiene muchos elementos que hay que revisar todavía, ya muchas cuestiones de detalle. Tenemos aquí especialistas que están dedicándose a esta cuestión ya mucho más puntual y bueno, pues lo vamos a poder revisar. Y antes de iniciar el programa, como ya es costumbre, vamos a regalar 2 suscripciones por 6 meses cada una a la revista Consultorio Fiscal. Así que esto lo vamos a hacer a través de una pregunta. El ganador o ganadora lo vamos a dar a conocer hoy mismo y será por llamada telefónica. Les sugiero estén pendientes y tomen nota, por favor, para que tengan esos números a la mano. De igual manera, todas las dudas, comentarios y alguna recomendación o alguna sugerencia, con todo gusto nos pueden marcar a los teléfonos siguientes, que son 55 55 36 89 89, así como un 800 50 52 688. Nos encontramos transmitiendo completamente en vivo en la frecuencia 860 de Radio UNAM. Recuerden, si necesitan orientación en materia contable y fiscal, visítenos en la oficina de asesoría fiscal gratuita con el maestro Pepe Padilla, ubicada en el segundo piso de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, allá en Ciudad Universitaria. Si necesitan más informes o se andan perdidos, por ahí le pueden marcar al número 55 55 50 7998. Lo repito para que lo tengan también a la mano. 55 55 50 7998. Y bueno, pues vamos a nuestra primera cápsula, que va a ser la de cuentas claras, precisamente IEPS, productores y envasadores. Consultorio Fiscal Radio. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. IEPS, comerciantes. El IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es el gravamen que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cervezas y tabacos, entre otros bienes principalmente. Igual que el IVA es un impuesto indirecto, debido a que los contribuyentes no lo pagan directamente, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes, excepto en importación, y el contribuyente solo lo reporta al SAT. La fracción 1 del artículo 2 corresponde a la enajenación, y por tanto señala los conceptos a los que se les debe aplicar una tasa por impuesto especial. No obstante, al igual que en otras disposiciones, la ley del IEPS también considera algunas exenciones, las cuales se encuentran en el artículo 8 de la misma ley. De acuerdo con el inciso D de la fracción 1 del artículo 2 de la ley del IEPS, no gozarán del beneficio establecido en este inciso las enajenaciones de los citados bienes efectuadas por comerciantes, que obtengan la mayor parte del importe de sus ingresos de enajenaciones a personas que no forman parte del público en general. De lo anterior, se comprende que, si se enajenan bienes exentos, no se es contribuyente del IEPS, sino comerciante, a menos que se ubique en alguno de los supuestos que señala el mismo artículo 8, cuando expidan CFDI a personas que no son parte del público en general y represente el mayor porcentaje de los ingresos obtenidos por tales enajenaciones. El artículo 19 de la ley del IEPS, que establece las obligaciones de los contribuyentes, señala en el segundo párrafo de la fracción 2 una obligación para los que se consideran comerciantes. Los comerciantes que en el ejercicio inmediato anterior a aquel al que corresponda hubieran efectuado el 90% del importe de sus enajenaciones con el público en general,
En el comprobante fiscal que expidan, no trasladarán expresamente y por separado el impuesto establecido en esta ley, salvo que el adquiriente sea contribuyente de este impuesto por el bien o servicio de que se trate y solicite la expedición del comprobante fiscal con el impuesto trasladado expresamente y por separado. En todos los casos, se deberá ofrecer los bienes gravados por esta ley, incluyendo el impuesto en el precio. Cuentas claras. XEUN AM 860 Radio UNAM. Llámanos, nos interesa tu opinión. 55 55 36 89 89 850 52 688. Consultorio Fiscal Radio. Bienvenidos de nueva cuenta, queridos amigos. Ya estamos aquí con el tema IEPS, productores y envasadores. No estamos haciendo práctica de campo todavía, que quisiéramos, pero es media semana, es miércoles, ya pasó el Martinis, viene el jueves. Y bueno, pues vamos a platicar entonces de productores y envasadores. Y tenemos dos grandes invitados, como hemos tenido recurrentemente aquí los invitados. Bueno, pues tenemos a los expertos, lo mejor de los mejores, dirían por ahí. Y bueno, pues me permito presentar primero al licenciado en Contaduría y especialista fiscal Miguel Ángel Suárez Amador, que él es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra querida UNAM, especialista fiscal de igual manera por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, es catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, coordinador de sección de la revista Consultorio Fiscal, socio director de Suárez Amador y Asociados SC, también en EFA Servicios SC e Integral FMS Consulting Business SADCB. Bueno, pues bienvenido, querido amigo. Muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Abraham, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema bastante complejo, importante. El IEPS está en muchos de los productos que adquirimos todos los días. Bueno, no todos los días, porque eso de ingerir bebidas alcohólicas es de vez en cuando, ¿no? De repente en una reunión, en alguna comida, pero en muchos de los productos que adquirimos y utilizamos se encuentra este impuesto, y que pues bueno, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar. Muchas gracias. Y también tenemos a Osiris Itzel Cruz Malagón, que ella es pasante de la licenciatura en Contaduría de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, que nos hace favor de acompañar el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Bienvenida. Y bueno, pues vamos a platicar entonces sobre el tema. Ya habíamos comentado, les decía la semana pasada, vamos a recordar algunos puntitos para volver a partir por los que no estuvieron con nosotros, por los que no les quedó claro, porque también de repente lo escuchamos y decimos, ¿seré o no seré? Aquí es para que ustedes se cuestionen, para que ustedes puedan, bueno, pues tener presente quiénes son, en este caso, los sujetos obligados. Entonces, si nos platican un poquito de los sujetos obligados, a quienes podemos enlistar por ahí y comentar de algunas de los actos o actividades también. Claro, el artículo 1 de esta ley menciona aquellas personas físicas o morales que enajenen, importen o presten servicios respecto a las actividades establecidas en la misma ley. Estas pueden ser las personas que envasen, que vendan o que produzcan ya sea por ejemplo bebidas alcohólicas, lo que son combustibles fósiles o diésel, alimentos con alta densidad calórica, entre otros, pero como los principales, los que más se podrían ubicar. Ok, que son los productos que muchos que nos hacen felices, ¿no? Eso claro, del alto poder calórico. Es como si les pregunto sus favoritos. Bueno, pues ¿cuál me dirían, no? Por ejemplo, a ver, un dulce favorito. El chocolate. Oh, qué chocolate, pero ni lo dudó, sí, el chocolate. Y no traemos, claro. Así es. ¿Y el tuyo, maestro? Fíjate, bueno, a mí no soy mucho de dulce. Ajá. Me llega a causar un poco de empalago, dirían. Ajá. Pero obviamente de niño comía bastantes dulces. Pero fíjate que es muy interesante lo que comentan Osiris, sobre todo porque la ley del IEPS tiene una finalidad de esas que llamamos extrafiscales.
Sabemos que conforme al artículo 31, fracción cuarta, debemos contribuir al gasto público para la federación, estados, municipios, pero particularmente la ley del IEPS ha sido creada y en muchos de sus rubros para inhibir el consumo de ciertos productos que son nocivos para la salud. El azúcar es mala para la salud en cantidades excesivas, el alcohol no se diga, causa enfermedades, causa accidentes, las bebidas con alto contenido calórico pues causan enfermedades, obesidad, diabetes y muchas otras. Entonces este impuesto se ha hecho también de alguna manera para provocar pues evitar de alguna manera el consumo de estos productos que son nocivos para la salud. Evidentemente estos temas extrafiscales no son de los que establece el 31 fracción cuarta de la Constitución, pero ahí los tenemos, ¿no? Uh-huh. Sí, que es lo que busca al grabar estas cuestiones tan para algunos tan ricas, tan deliciosas. Si les sigo preguntando, bueno, pues a lo mejor tú me dirías, yo no quiero un dulce, pero a lo mejor preferirías una bebida alcohólica, ¿no? No, digo, en su momento, porque dices hace rato, para la reunión, bueno, no como esta, ¿verdad? Aunque no traigo la anforita, pero pero en su momento se presta. Fíjate que es muy delicado y sobre todo tiene mucho que ver no solamente con ponerle más o menos grados de alcohol o más o menos grados calóricos a un producto. Hace muchos años, cuando se incorpora este inciso J al artículo 2 de la ley del IEPS, tenía un cliente que se dedicaba a la venta de pasteles y panes, panificación a gran volumen. Y de repente llego y le digo, oye, aparece este impuesto, vamos a bajarle un poquito los volúmenes calóricos al producto. Y la respuesta fue no. Es difícil porque el bajarle un poco el grado calórico a un producto le cambia el sabor y a eso para el consumidor pues causa un impacto que puede ser perjudicial también para la venta del producto. Entonces es la verdad un tema muy muy interesante, pero bueno, lo vamos a platicar más adelante. Así es, lo vamos a ir comentando. Muy bien, y les recuerdo que tenemos aquí teléfonos en el estudio, 55 55 36 89 89, así como un LADA 800 50 52 688. Y bueno, nos decía también Osiris ahorita en el sentido de algunas de las actividades, ¿no? Diésel, cuestiones ahí de la prehistoria, gasolina, bueno, los fósiles. Exactamente, los fósiles. Los del dulce, que viene un listado importante. Y sobre todo ahorita en porque tenemos la perspectiva del productor y el envasador, ¿no? Que también en ese sentido a lo mejor tenemos como el envasador. Si yo compro, iba a decir ahorita, se me iba a salir el nombre, pero bueno, si yo compro a granel, voy por ejemplo a Tequila, Jalisco, ustedes van por la carretera y compran uno de esos bidones de 20 litros, ¿no? Un garrafón, así es. Sí, ya para traer ahí pues imagínense mi dotación para todo el año, ¿no? Entonces, cuando yo lo reembaso, lo pongo por unidad, porque a lo mejor 20 litros en el coche, pues no, pero a lo mejor tengo mi anforita, voy a hacer un envasador. ¿Qué consideran ustedes? ¿Sería un envasador? ¿Estaría obligado? Si de repente lo vendo, si lo consumo a lo mejor no, pero si lo comercializo, si digo es mucho para mí esos 20 litros y comparto un poco y los vendo, ¿sería sería sujeto obligado a grabar? Bueno, siendo envasador yo creo que hay una consideración que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, de acuerdo con el artículo, si envasas, en este caso que lo hicieras en menores cantidades, probablemente tendrías que ser causante del impuesto. Pero también es importante ver hacia dónde a quienes se les vende, en este caso, ese producto también. Porque, por ejemplo, hay un artículo que menciona la exención al público en general. En este caso, si el alcohol se vendiera a público en general, como por ejemplo en una cantina o en un restaurante, pues no tendría que gravarse el impuesto. Claro, okay. Pero la particularidad es que quien vende, por ejemplo, en un restaurante y en un bar, no es un envasador, es simplemente un comercializador. Creo que una de las particularidades, como bien comentaba Osiris, que hay que tomar en cuenta. Siendo envasador, soy contribuyente del impuesto, y así voy por un garrafón y lo envaso y lo vendo, tengo que pagar el impuesto, aun y cuando haya sido vendido a público en general.
Pero ubicamos, por ejemplo, este tipo de establecimientos, restaurantes, bares, fondas o lugares en donde te venden al copeo, pues ya a copeo la bebida alcohólica, no son contribuyentes. Y eso, seguramente platicaremos más adelante, tiene un impacto en el acreditamiento del impuesto, que bueno, no me adelantaré, pero creo que lo comentaremos más adelante. Sí, por supuesto, porque al final del día lo primero que hay que identificar como productor o como envasador, si yo voy a ser sujeto obligado. Y luego tengo que ver la perspectiva hacia quién le vendo, no por incluso en la perspectiva de otras normas, ¿no? Si tengo, no le puedo vender a los menores, ¿no? O sea, esa sería, nos meteríamos en cuestiones penales incluso. Entonces recuerden, amigos, ni cervecita, ni alcoholito, ni vinos, nada a los menores. Eso sería lo primero. Que se les antoja, que de repente llevan su credencial de lector apócrifa y demás, bueno, pues hay que revisar. Además se conoce, de repente en el barrio, pues conocen. Entonces, amigos, tengan cuidado con quién le están vendiendo el producto, porque pueden tener una responsabilidad incluso de carácter penal, para que lo tengan en cuenta. Van a perder el producto, les van a cerrar la tienda, se los van a llevar ahí a Reno, y no precisamente a Nevada, sino a Reclusorio Norte o al que les toque. Entonces, bueno, identificar, y luego ya que identifico, hacer otra segregación, que sería la de si es público en general o es una persona que me pide un comprobante. Pero ¿qué me va a pedir? ¿Un comprobante, una notita? ¿Cómo qué me va a pedir? Un comprobante fiscal digital por internet, o el CFDI. Exactamente. Y en ese CFDI, ¿cómo qué requisitos va a tener que contener? Así de los más importantes. Pues de los principales que vienen establecidos en código, que es el RFC del contribuyente, el RFC de el que enajena y el que compra, por ejemplo. La dirección, el domicilio fiscal, el concepto de la enajenación. Respecto al tema en este caso del alcohol, tendría que especificarse los grados de alcohol que se están vendiendo y la forma en que se está enajenando, si es envasado, si es a granel en este caso. Y el impuesto, muy importante desglosarlo también, que tenga que estar expresamente en el CFDI la cantidad de la tasa o de la cuota que se le tenga que adicionar al producto. Ok, entonces tanto la tasa como el importe que corresponde. Bueno, hay algunos que tienen tasa y cuota. Así es. Entonces tengo que preparar mis sistemas informáticos para que entonces tengan esa información. Aquí me llama la atención, Abraham, ¿por qué habrá que indicar en cada producto, por ejemplo en el alcohol, por qué hay bebidas que tienen una graduación diferente de alcohol? ¿Por qué sería la razón por la que se tiene que señalar o los grados que tiene de alcohol cada bebida? Por el tema que vamos a precisamente que nos estaba reservando, ¿no? El punto del acreditamiento, porque qué vamos a necesitar bueno, ahorita ese se los dejo a ustedes para que me vayan diciendo para el acreditamiento, porque como quiera que sea de entrada, lo que busco primero es inhibir. Y el consumidor final es el que lo va impactando, pero luego al momento de acreditar donde está el productor, el envasador, parte de algún consumidor, bueno, pues ahí va a tener esos bemoles y esas cuestiones. Y bueno, en ese sentido, precisamente del acreditamiento, ya hablando un poquito de ese tema, ¿qué es lo que vamos a tener que cuidar? O sea, creo que hay muchos puntos y qué tanto tenemos que cuidar en ese sentido del acreditamiento. Mira, no todos van a tener derecho al acreditamiento. Si yo, por ejemplo, voy ahorita y compro un refresco, compro una bebida alcohólica, por supuesto que ya lleva implícito dentro del precio el traslado del IEPS que se hizo dentro de la cadena productiva, pero no todos van a tener derecho al acreditamiento. En primera instancia, quienes van a tenerlo son aquellos que a su vez son contribuyentes del impuesto. Es decir, si yo no soy contribuyente del IEPS porque no comercializo, porque no fabrico, porque no importo, porque no envaso algún producto, en este caso bebidas alcohólicas, no voy a tener derecho al traslado del impuesto, y el emisor del comprobante tendrá que incluirlo dentro del precio del bien. Entonces, esa es una de las reglas que seguimos en materia de IEPS, y que en el impuesto al valor agregado, si hacemos un comparativo, varía un poco, porque allá trasladamos todo el impuesto, salvo operaciones de los que fueron o son todavía RIFs o contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, en donde el IVA iba incluido dentro del precio. Pero bueno, esa es una de las particularidades del acreditamiento del impuesto.
Ok, entonces tenemos más todo lo demás de fondo, más todo lo que necesito, ¿no? Como nos decía Osiris, necesito el comprobante fiscal que tenga estas características, por supuesto que esté timbrado, que esté sellado, que esté vigente, claro, sí. Porque de repente que hacen, sí, véndelo, mándalo, mándalo, ¿qué vamos a necesitar ahora para enero? ¿Qué vamos a necesitar ahora para enero? Aparte de mi CFDI común y corriente, si mando, por ejemplo, me traigo mezcal de Oaxaca por las denominaciones de origen, o traigo tequila del estado de Jalisco, o traigo Bacanora, o traigo o importo whisky escocés, un escocés, o sake, o alguna bebida que tenga denominación de origen. Amigo, sí te preparaste para venir al programa, Claro. Y dejé mis botellitas afuera porque si no las iba a poner aquí en fila para que las vieran nuestros amigos exactamente para que tuviéramos aquí el ejercicio de Jeps, en el sentido de que vieran a la cámara algunas de los marbetes, de los precintos y de las características que deben de cuidar. Entonces, muy, muy importante el CFDI, pero ¿qué complemento podría ser uno de los que requiera, dependiendo de las características? Si se traslada por tramo federal, tendría que venir también con el complemento de carta aporte, que ya lo vienen implementando desde el año pasado, pero que por toda la complejidad que tiene, no lo han podido establecer al 100%, pero que ya tiene que ser obligatorio para que no te vayan a detener en algún momento por no tener ese complemento. Ok, que lo revise la autoridad al final del día y que diga, aquí está, que no diga que estoy transportando whisky y traigo caña, ¿no? También. Sí. Claro. O cualquier bebida que no corresponda, ¿no? O por los lotes, o por las cuestiones del inventario, que también ahorita lo vamos a comentar. Entonces, para acreditar necesito tener el CFDI. ¿Cómo lo pago? Porque de repente imagínense ahí en algún lugarcito, en Arandas, Jalisco, en el Arenal, Jalisco, en Tequila, pues si hay medios electrónicos. En Guadalajara también, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, toda la periferia de la zona altamente productora de tequila. Así es. Pero en las zonas lejanas, ahorita que hacemos, pues municipios como Arandas, ¿cómo debía, para poder acreditar, cómo debo de pagar el impuesto? ¿Cómo debo de pagar la factura que me están presentando, el CFDI? Bueno, comparte muchas reglas como las del impuesto al valor agregado, ¿no? Uno de los requisitos que debe de cumplir el que es contribuyente del impuesto y a su vez pretende acreditar el mismo es el hecho de que la contraprestación esté efectivamente pagada. Y las reglas que sabemos es que puede ser en efectivo, en bienes, o cuando el interés del acreedor queda satisfecho con cualquier otra forma de extinción de obligaciones, con excepción ahora con el criterio que hemos estado revisando en academia del tema de la compensación, que es también un rubro que no tocaron para IEPS porque se resolvió en impuesto al valor agregado, pero pudiera ser extensivo para este impuesto también. Sí, existiría a lo mejor alguna interposición de medio de defensa o, como dices, extensiva por parte de la autoridad, y entonces eso va a originar, es decir, que en la compensación hubo flujo y demás. Exacto. Que, tenemos una posición al respecto y que en su momento traeremos aquí al maestro para que nos hable específicamente de esos criterios que está teniendo la Corte, que está teniendo la autoridad, y en el sentido de la compensación. Y muy importante, precisamente, no tanto por la compensación, sino incluido pero necesitamos hacer un registro, llevar algo, necesitamos como... Sí, tendría que estar ante el SAT, dado de alta, y registrar la actividad, y como contribuyente que causa o que entera el impuesto al valor, el IEPS, perdón. En su caso puede ser el IVA, ser el IVA. Y dependiendo de la actividad. Exactamente, entonces, queridos amigos, pues es importante que revisen con sus consultores si están sujetos a impuesto sobre la renta, al IVA, al IEPS, que de repente lo decimos así de corridito, y por eso decimos así el IVA, así el IEPS, que esté en la constancia. Muy buen punto, Osiris, porque en este sentido es el que esté en la constancia de situación fiscal, porque ves que el productor, de repente nuestros amigos que nos escuchan, por ejemplo en Oaxaca, y dicen, yo aquí en la comunidad
pues ¿dónde? Aquí lo que yo veo es mis agaves y veo Monte Albán, ¿no? Ahí lo veo y ahí estoy trabajando, ¿no? O veo ahí a lo lejos el árbol de tule o algo, y yo me preocupo por eso, me preocupo por darme de alta en Hacienda, y a lo mejor es un productor en corto, ¿no? A lo mejor es un productor de, pues dice, yo hago 200 litros al mes, ¿no? Es poco lo que trabaja un productor artesanal. ¿Va a estar obligado a seguir todo este camino de darse de alta, Osiris? ¿Sí se va a tener que ir al SAT y va a tener que hacer todo eso? Pues sí, está obligado, porque también está obligado a contribuir con los impuestos. Uy, o sea que los gastos públicos, sí. El gasto público, sí, entonces su constancia de situación fiscal, que en la constancia no nada más que está inscrito, sino que diga que es, como bien decías, actividad y que es contribuyente. Así es, que diga IEPS y que diga las características, porque no es nada más de IEPS, porque puede ser de plaguicidas. Claro. También. Sí, bueno, que nos deja fumigados, ¿verdad? Dependiendo del tipo de alcohol, pero entonces, o a lo mejor si hace los dos, que también los tenga separados. Por ahí también tener, a lo mejor tendrá que ver algo con la COFEPRIS, ¿no? Para temas sanitarios. Así es, sí, porque no es lo mismo, de repente dicen mezcal, ¿qué? De pechuga, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacen, no? La pechuguita del guajolote, pues la agregan ahí y hacen el destilado. Sí, y ya la preparación, habrá que ver qué tan sano estaba el animalito para que le dé el sabor y que también le dé seguridad al consumidor, ¿no? Entonces también, muy bien. Bueno, y ahorita vamos a regresar con esos temas, con algunas preguntas que nuestros amigos ya amablemente nos están realizando por acá. Y les recuerdo los teléfonos porque regresando les vamos a hacer la pregunta. 5555 36 89 89 850 52 688. Recuerden que estamos en vivo aquí en la frecuencia de Radio UNAM. Y nos vamos a una pausa y volvemos con ustedes. Gracias por estar con nosotros. XEUN AM 860 Radio UNAM. En su edición 816, correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2023, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En esta ocasión, Francisco Yáñez Ledesma nos adentra al importante tema del dictamen IMSS, trayéndonos todos los detalles y el paso a paso para el debido cumplimiento en línea de esta obligación, cuya fecha límite es el próximo 30 de septiembre. Por su parte, María Ascencio Morales Ramírez presenta un análisis sobre el novedoso derecho de la desconexión, su regulación en México, en específico con la norma oficial mexicana 37, publicada en junio pasado, así como su contenido, alcance y relación específica con el llamado teletrabajo y los derechos digitales de los trabajadores. También encontraremos un estudio teórico práctico de Jonathan Ramírez Facio respecto a los efectos fiscales en el costo de ventas tras la creciente apreciación que ha tenido el peso mexicano con respecto al dólar estadounidense en los meses más recientes. Además, esta edición incluye otros artículos con temas como las renuncias recaudatorias 2023, el reintegro de devolución parcial de saldo a favor de ISR, el uso del formato electrónico de devoluciones ante autorización parcial o negativa del ISR anual, los derechos del contribuyente a través de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las opciones para renovación de firma electrónica que caduca para personas morales y, como siempre, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 816 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Consultorio Fiscal Radio. Gracias por estar con nosotros y les recuerdo nuestros números
55 55 36 89 89, Lada 850 52 688. Y bueno, pues ya estamos listos aquí, consultamos las preguntas y dijimos, no, pues va a aparecer examen profesional si hacemos una pregunta muy específica. Entonces, que nos digan, por favor, para que se ganen estas 2 suscripciones, va a ser a los primeros que contesten correctamente, que nos hagan favor de regalar una llamada, que nos digan 2 actividades grabadas por el IEPS. Entonces ahí están las preguntas. Recuerden que también estamos en el Facebook Live de la página oficial de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Así que también por ahí nos pueden encontrar. Les recuerdo la pregunta, que nos digan 2 actividades grabadas por el IEPS. Las 2 primeras personas que nos hagan favor de contestar correctamente, por supuesto, porque nos pueden contestar, pero que sean correctas, les vamos a otorgar una suscripción a nuestra revista. Bien, y tenemos algunas preguntitas por ahí. Ya nuestro público, ya tanto en el Facebook como en vivo, nos hacen las preguntas. Entonces nos dice, una empresa que se va a dedicar, y que muy ad hoc a lo que nos dice Osiris, una empresa que se va a dedicar a la venta de tabletas de chocolate y trufas. Aquí hasta le brillaron los ojitos, porque dijo, unas trufas, qué rico, ¿va? Sí, la verdad sí. Ok, las facturas al público en general, ¿solo se desglosa el IVA? Sí. Sí, ok, entonces le decimos a nuestro amigo, que es Paola Cabello, del estado de la colonia Hidalgo, del estado de Hidalgo. Entonces, bueno, pues también hasta por allá, que tengan presente esta situación al momento de emitir su factura. Luego, otra pregunta: si alguien me solicita factura, ¿debo desglosar solo el IVA? Otra vez, si alguien me solicita factura, ¿debo desglosar solo el IVA? Continuando con la venta de tabletas de chocolate y trufas. Va a depender si la persona que adquiere a su vez es contribuyente del impuesto, y esto va relacionado con lo que comentábamos de quiénes son los que tienen derecho al acreditamiento. Pero un dato muy importante, Abraham, es el hecho de cómo es que se tiene que elaborar ese CFDI, porque si bien es cierto, hay impuestos trasladados, ya sea el IVA o el IEPS, que se incluyen en muchos de los casos dentro del precio, eso no significa que se tenga que hacer un desglose dentro del mismo comprobante. Recordemos que en la nueva versión 4.0 del CFDI tenemos que indicar si el acto es objeto o no es objeto, y si es objeto, indicar si el impuesto se traslada, si no se traslada, y si este se desglosa o no, o va incluido dentro del precio. ¿Por qué razón? Con las versiones anteriores del CFDI, la autoridad no tenía forma de identificar si el precio estaba ya incluido algún impuesto trasladado, ya sea el IEPS o el IVA. Y eso obviamente provocaba que no pudiera automatizar el cálculo del impuesto, y por esa razón ahorita en la versión 4.0 del CFDI tenemos que indicarle si es objeto de impuesto, siendo objeto, si el impuesto se traslada separándolo dentro del precio o va incluido dentro del precio. Lo van a encontrar como una especie de indicación de desglose o no del impuesto trasladado. Esa es una de las novedades que para este año se incorporó en la versión 4.0 del CFDI, y tiene que ver con la pregunta que nos hace. Ok, y también, bueno, hay que buscar las ventajas, ¿no? En este 4.0, que a lo mejor no tiene mucho, a lo mejor sí tiene algunas, precisamente para poder desglosar el impuesto, para tener las bases, que esté debidamente desglosado, que claro. esté... porque tenemos diferentes bases, ¿no? Y diferentes, como nos decía Osiris al principio, que tenemos cuotas y tenemos porcentajes. Entonces ahí tengo que separarlo. Y conforme el 28 del código, tengo algo que ver por ahí. El 28 del código, en relación a los registros, algo que prepararle a la autoridad. Hay una regla muy especial que dice: los registros deben de ser analíticos. Ups. En el caso del acreditamiento, por ejemplo, recordemos que en el caso del IVA, el artículo 28 del código y el 33 de su reglamento claramente establece que hay que identificar el IVA conforme se va acreditando, de acuerdo al artículo 5, fracción quinta, ya sea con el inciso A, B, C o D. Es esa mecánica que en la escuela, cuando nos enseñan impuesto al valor agregado, se denomina el acreditamiento de acuerdo a la proporción.
yo tengo que identificar en su caso el impuesto que puedo acreditar al 100%, el que no puedo acreditar o el que tiene que ir a esta proporción. Bueno, mismas reglas o algunas reglas las comparte también el impuesto especial sobre producción y servicio. Obviamente, al tener, por ejemplo, una gama de productos grabados a diferentes tasas y además con cuotas, porque hay productos que no solamente se graban con una tasa, sino adicionalmente con cuotas, pues tenemos que hacer esa separación en la contabilidad, porque recordando que el registro es analítico, tendría que yo indicar y tendría que identificar la base sobre la cual se está calculando el impuesto. Obviamente lo hacemos dentro del comprobante, pero es una regla que en materia contable tenemos que seguir. Exactamente, en materia contable tengo que llevar mis registros, tengo que llevar ese desglose, y sobre todo porque también nuestros, aquí teniendo la línea del productor y el envasador, pues ¿qué va a pasar? Quizás sí puedan, por un lado, deban trasladarlo, y por otro lado, que tengan que hacer, puedan acreditarlo. Así es. Entonces necesitan tenerlo específico. Y luego va a haber empresas que a lo mejor, digo aquí caso extremo, pero para que nuestros amigos lo tengan presentes, a lo mejor producen el plaguicida y producen alcohol. Decíamos, a lo mejor embrutece dos tipos de plaguicidas. Exactamente. Así es, uno legal y uno, bueno, también el otro, pero uno tiene un efecto, lo podemos consumir rápidamente. Uno mata con placer y otro no, ¿verdad? Exacto. Exacto, muy buena observación. Y entonces, en este sentido, yo no voy a poder acreditar el del alcohol contra el del plaguicida. Esa es otra de las peculiaridades que tiene, a diferencia del IVA. En el IVA, pues yo puedo tener, no sé, el del celular, lo que pago por el celular, lo que pago por unos audífonos, lo que pago por la cámara, lo que pago por la conexión a internet, y entre ellos sí lo puedo de alguna manera, si me permiten, revolver. Exacto. Y en el caso del IEPS, no, precisamente lo que decías de los registros contables es muy importante, porque me va a decir si es plaguicida versus plaguicida, si es alcohol versus alcohol. Así es. Si es cigarrillos, pues también, ¿no? A lo mejor tengo unos, importo puros centroamericanos, puros cubanos, que aquí en este caso, bueno, pues ya habíamos platicado de ello. Y bueno, otra pregunta que ya nos habías adelantado un poquito, mi querido amigo, dice: si le vendo a un supermercado, ¿debo desglosar IVA y IEPS en la factura? A un supermercado no, porque ellos, en caso de, por ejemplo, bebidas alcohólicas, ellos no son envasadores, no son productores, no son importadores, salvo que lo importen, pero si simplemente son comercializadores, entonces se les traslada el impuesto, pero ellos no pueden, se va a incluir dentro del precio. Se va a incluir dentro del precio, entonces ahí lo tendríamos presente. Entonces ahí... Bueno, y a su vez el supermercado no es contribuyente, recordémoslo. Ajá. Solamente que produjera, ¿no? Exacto. O sea, y que tuviera su constancia y que me la presentara. Eso habría que revisarlo. Así porque hay algunos que tienen sus marcas propias. Exacto. Y entonces aquí, como dice el maestro Ríos Blanquet, fiscalizados los unos a los otros. Le solicito la constancia, y entonces en esa constancia voy a ubicar, porque si no, la primera respuesta pues sería la apropiada. Así es. Pero si en su constancia me dice, yo también, aparte de vender 20,000 cosas, produzco chocolatitos o los envaso, entonces sí va a tener la obligación, y entonces en este caso sí le tendríamos que desglosar. Por esas enajenaciones, ¿no? que producen, sí. Exactamente. Fíjate que comentabas hace ratito un punto también interesante, el hecho de tener registradas ante el RFC las actividades. Muy importante. Hay quienes comentabas, por ejemplo, el caso del envasador, el productor de mezcal en Oaxaca, que no tiene la actividad inscrita. Me llega a la mente, por ejemplo, una reforma que se hizo a partir de este año, en donde la autoridad va a verificar el concepto que tú incorporas en la factura o en el comprobante fiscal, y lo va a relacionar con la actividad que tienes registrada. Entendiendo o sabiendo que yo tengo que dar aviso al RFC cada vez que incremento, disminuyo actividades y obligaciones fiscales, cuando la autoridad detecte que tienes actividades que no has inscrito en el RFC, te va a hacer el cambio, y obviamente puede ir a la par de ello una sanción
porque no presenté el aviso ante el RFC. Y esto pues no solamente es para los contribuyentes del IEPS, sino para cualquier otro que tiene la obligación de presentar avisos ante el RFC. Sí, esta regla se vio robustecida este año, pero ya venía desde los años 90. Nuestros queridos amigos pueden recordarlo cuando existió el régimen simplificado para personas físicas, por ahí del 89, 90, 91. Ya seguramente muchos de ustedes ni siquiera habían nacido y ni en proyecto estaban. Y bueno, precisamente era lo que hacían en esa aplicación del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Llegaban en ejercicio de sus facultades y daban de alta a las personas. Así iban los inspectores y daban de alta a las personas, casi las que iban caminando las inscribían. Bueno, iban a mercados, iban hasta los sobre ruedas, a los tianguis, e inscribían sin ton ni son. Entonces ahí, bueno, pues lo retomó la autoridad y creo que tiene mucho sentido, porque lo que busca es esa parte de la materialidad, ¿no? Tratar de tener esa, que lo que nos está indicando con la constancia, con la contabilidad, con la información que está emitiendo, pues que sea real y que no se convierta a lo mejor al final del día en un a lo mejor un UFOs, no, ¿cómo se llaman? Ajá, exactamente, que son para nuestros amigos, porque dicen, ya empezaron con sus groserías y eso que no están, no estamos haciendo práctica de IEPS, amigos. O son duendes de una película, ¿no? Los cefos y los cedos, ¿no? Ajá. ¿Quiénes son los cefos y los cedos? Los cefos son las empresas que facturan operaciones simuladas, y los cedos son empresas que deducen operaciones simuladas. O sea, el que vende y el que compra la factura en este caso. Okay, el que vende o el que compra, o el que parece que la vende o el que parece que la compra. Así es. Porque en ese sentido, también el no hacer bien la factura, como dice el maestro, bueno, pues nos va a llevar a que la autoridad dude. Así es. Así, yo dudo y ya no sé. Mejor te inscribo, te registro, te pido, te hago a lo mejor una vigilancia profunda, te mando una verificación, porque también para efectos del IEPS nos verifican. ¿Sí nos va a verificar la autoridad? Bueno, la autoridad tiene facultades para poder verificar domicilios, expedición de comprobantes, llevar a cabo visitas domiciliarias, revisiones de gabinete. Pero, por ejemplo, si soy importador de bebidas alcohólicas o de algún otro producto, dejémoslo el IEPS, de cualquier otro producto, obviamente la Administración General de Aduanas o esta nueva administración que se creó, pues hace esas verificaciones para ver dónde está el contribuyente, dónde están sus almacenes y que verdaderamente opere, porque hay quienes, pues como se ha dado mucho en la práctica, se dan de alta y pues son quienes realizan operaciones inexistentes o simuladas. Así es, y por otro lado, bueno, pues nos podemos enfrentar en la práctica a un PAMA, ¿no? Sí. Otra grosería, ¿no? ¿Qué es el PAMA? ¿Recuerdan? Procedimiento administrativo en materia aduanera. Así es, y que eso, bueno, pues que puede caer en el delito, hay un delito por ahí, que es el contrabando. El de contrabando, exactamente. Entonces, otra vez, Reino, situación penal, ¿no? Dirían los holandeses, no es penal, pero aquí sí es una causa penal. Bueno, entonces ya contabilidad. Ahorita que decíamos en ejercicio de facultades de comprobación, va a ser muy específico en el caso de IEPS y en el caso de envasadores, porque vamos a llegar a una de las declaraciones, ¿no? O sea, pues yo tengo mis alambiques y voy teniendo mis toneles, voy teniendo mis botes, pero así nada más, o debo de conservar controles, tener inventarios. Bueno, hay que recordar que los envasadores de bebidas alcohólicas tienen la obligación de incorporar marbetes o precintos a los envases que utilizan o con los que enajenan el producto. El marbete va a ser aquel que se incorpora a una bebida envasada, la que vemos ya en la tienda, ¿no? Y el precinto es aquel que se incorpora, decías tú, en el garrafón que se vende a granel. Es una obligación y además ellos tienen la obligación de informarle a la autoridad, tienen la obligación de llevar controles de producto, de lo que se produce, esta denominada informativa multi-IEPS, en donde tienen que informar a la autoridad prácticamente de lo que enajenan, de lo que producen este tipo de contribuyentes. De alguna manera es un control que la autoridad ha establecido para ubicar dónde está el producto, quién lo está comercializando y sobre todo cuánto se está causando de impuesto.
y a quién se la están comercializando, y no por el hecho de que le estén, por ejemplo, midiendo las bebidas alcohólicas y su consumo. Ustedes consuman lo que, bueno, sean moderados, ¿verdad? Pero en su momento, para que la autoridad tenga esa idea. Entonces, constancia de situación fiscal, contabilidad. Si son persona moral, pues todas las cuestiones que tienen que cuidar, que si los socios, accionistas y demás, que haya materialidad, es decir, que sea congruente entre lo que yo le manifesté a la autoridad o lo que le dije que iba a realizar con esa situación. Los controles volumétricos, ¿no? Que tengo que estar llevando, Sí. tanto, y que eso veámoslo como un área de oportunidad, en el sentido de que si sé cuánto estoy produciendo, pues también tengo claro cuánto estoy vendiendo, a quién se lo estoy vendiendo, a quién se lo estoy llevando, a quién se lo estoy entregando. Y también en el caso, pues veamos, nuestros productos en el caso de alcoholes, pues son altamente competitivos en el mercado internacional. Entonces tenemos también, hay otra cuestión de legalidad, que es en este caso, lo que son las denominaciones de origen. Claro, que tenemos aquí varias, ¿no? Sí. Fíjate que en este sentido también hay que recordar que, hablando, por ejemplo, de otro grupo de contribuyentes, los que enajenan alimentos no básicos con alta densidad calórica, ellos también tienen la obligación de incorporar dentro de los productos que enajenan el etiquetado, en donde tienen que manifestar los grados de calóricos que contiene el producto que están comercializando. Más allá de 275 kilocalorías por cada 100 gramos, se convierten en causantes del impuesto a la tasa del 8%. Resulta que quienes están obligados a etiquetar no lo hacen. La autoridad va a presumir que el producto contiene más de 275 kilocalorías y va a cobrar el impuesto. Entonces es una, por ejemplo, de tantas también obligaciones que se tienen y que tienen que ver con el IEPS. El hecho de que yo vaya y compre un chocolate, un producto no básico de los que están enumerados en este inciso J, y vea cuántas calorías contiene, no necesariamente es por un tema de salud o una norma de salud, sino también tiene que ver con el tema fiscal, porque de no haberlo hecho, entonces seguramente no causando el impuesto, la autoridad vendría y lo cobraría presumiendo que sí lo tiene. Y la autoridad tiene muchos elementos para cobrar, porque revisa mi contabilidad electrónica en su caso, porque revisa mi constancia, porque revisa que haya presentado la multi-IEPS, porque revisa mis FDIs. Entonces tiene mucha información. Bueno, de repente hasta en redes sociales estoy presentando ahí mi cervecita, ¿no? Mi cerveza artesanal y demás. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí de Cristian Landeta. Dice, buenas tardes, realicé una factura con IEPS al 6%, que fue de un plaguicida, y posterior a la venta decidí otorgar a mi cliente una bonificación por el volumen de compra, es decir, un descuento comercial. ¿El CFDI de egresos que ampara esta bonificación debe de llevar IEPS? Es la pregunta que nos hace aquí Cristian Landeta. La respuesta sería sí. El artículo 6 de la ley de IEPS establece que cuando se da un descuento, una bonificación, se tiene que desglosar expresamente también en la factura lo que corresponde a el impuesto en porcentaje de la cantidad que se está haciendo o el descuento. Ok, entonces es en relación a. Sí. Porque si no, ¿qué pasaría si no le hace pues él tendría que, o sea, esa diferencia que no está descontando, ¿qué será? No existiría la restitución del impuesto. Y entonces sería, conforme al 26 del código, responsable solidario, y al ser responsable solidario, ¿qué va a pasar con nuestro amigo? Pues también le van a cobrar el impuesto. Así le va a tocar pagar el impuesto a nuestro amigo. Entonces, qué bueno que hace la pregunta antes de que ocurra cualquier situación. Y bueno, pues esperemos que ya nos hayan contestado por ahí la pregunta. Estamos ahí recibiendo sus llamadas. 55 55 36 89 89, lado 800, que es 850 52 688. Y bueno, pues ahorita por aquí nos están diciendo que parece que alguien contestó. Y mientras tanto, nos vamos a la siguiente cápsula, que es en déficit, comunismo o comunidad. Muchísimas gracias. Y estamos por aquí en vivo. Fiscal. Gracias, amigos, Radio. por estar con nosotros. Muy buenas tardes. En déficit, con José Silvestre Méndez.
Comunismo o comunidad. La palabra comunismo aparece en la Biblia, es decir, es anterior a Marx y a la teoría marxista que data del siglo XIX. Esta es la acusación principal de los detractores de los libros de texto, que se menciona la palabra comunismo en los libros, lo cual es falso, porque lo que aparece es el concepto de comunidad. Algunos obispos que se oponen a los libros plantean que hay que quemarlos o destruir las hojas donde aparece la palabra comunismo, que ya señalamos es comunidad. Entonces, pregunto, ¿habría que quemar todas las Biblias porque ahí aparece la palabra comunismo? Además, desde la Iglesia se habla de comunidad eclesiástica o comunidad religiosa. Este concepto se ha utilizado mucho en diferentes ámbitos de la vida social. Ya los antiguos filósofos griegos se referían a la comunidad, en especial Platón, que escribe todo un tratado acerca de la comunidad, que es la república. Una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, costumbre, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, un barrio, por ejemplo, estatus social o roles. Así, se habla de la comunidad universitaria para referirse a todos los universitarios, alumnos, profesores y trabajadores, así como egresados. Es importante destacar que una tarea básica de la educación a cualquier nivel es hacer ver a los estudiantes que es muy importante pertenecer a una comunidad y desarrollar valores comunitarios como la empatía, la solidaridad y la ayuda mutua. Que todos se sientan orgullosos de pertenecer a una comunidad, cualquiera que ésta sea. Como señalamos al principio, el concepto de comunismo está expresado en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, en especial Lucas. Se habla de las comunidades cristianas desde el origen de la propia religión hasta la actualidad. El concepto de comunismo primitivo, por su parte, se refiere a la primera forma en que los seres humanos se organizan para producir, distribuir y consumir los bienes que satisfacieran sus necesidades. Las primeras comunidades humanas vivieron en el sistema económico conocido como comunismo primitivo. En el siglo XIX, Marx y Engels escribieron el Manifiesto del Partido Comunista, en el que plantean que la humanidad, para mejorar sus condiciones materiales y espirituales, debe encaminarse al comunismo. El comunismo como ideal, como utopía, como punto de llegada. Pero hasta la fecha, ningún país es comunista. La humanidad no ha alcanzado este ideal de comunidad en donde todos los seres humanos tendrían la posibilidad de acceder a todos los bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. En el comunismo, solo habría bienes comunes, a los cuales todos tendrían acceso, porque no son mercancías que se compran o se vendan. Ni Venezuela, ni Cuba, menos China o Rusia son comunistas. Les falta mucho para alcanzar las características que debe tener ese sistema económico, el comunismo, como la desaparición de las desigualdades y el reparto equitativo entre todos los habitantes de la comunidad de lo que se produce, de la riqueza. Los nuevos libros de texto gratuito se refieren a la comunidad, a la convivencia de los niños en su comunidad, que puede ser de los pueblos originarios del país, de una comunidad de afrodescendientes e incluso de extranjeros asentados en nuestro país. Estos libros fomentan valores comunitarios como la solidaridad, la empatía, la cooperación. Bienvenidos los libros de texto gratuito y el fomento de valores comunitarios. En déficit, con José Silvestre Méndez. Consultorio Fiscal Radio.
Bienvenidos de nueva cuenta, ya es nuestro último pequeño bloque y les recuerdo nuestro teléfono porque no nos han contestado por ahí. Si alguien nos está escuchando, queridos amigos, 55 55 36 89 89, lado 850 52 688. Les repito la pregunta, que nos digan 2 actividades que graban IEPS, los 2 primeros que nos hagan favor de decir correctamente esta cuestión. Bueno, pues se van a hacer acreedores a a un documento muy importante y que es de lo mejor en el mercado. Claro, una suscripción a nuestra revista, amigo. Exacto. ¿Cuál revista? ¿Cuál es nuestra revista? Recuerden ustedes, porque ustedes escriben, usted hasta es que es coordinador de sección, ¿no? Coordinador de sección, amigo, que es la mejor revista en materia fiscal que hay aquí en el país. Consultorio Fiscal, por supuesto que editada por parte de nuestra facultad y a cargo pues de profesores brillantes de nuestra querida facultad. Así es, consúltenla. Entonces tenemos algunos artículos libres por ahí y ya derivado de esa revisión, pues suscríbanse y accedan a ese conocimiento que nos comparten grandes especialistas. Muy bien, pues vamos ya a la recta final, como les decía, y vamos sobre algunas conclusiones, sobre algunas recomendaciones a nuestros amigos que están produciendo sus alcoholitos, que están produciendo sus mezcales, que no están tomando en cuenta las denominaciones de origen. Por ejemplo, está la Comisión Reguladora de Tequila, algunas comisiones para efectos de agaves, hay algunos otros decimos hace rato bacanora y para otro tipo de productos que ya se está tomando en cuenta para que no termine siendo un mezcal chino, ¿no? Una cosa así. Sí, como varios productos que ya tienen otra denominación de origen que no es la real, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, ¿cómo qué recomendaciones les damos a nuestros amigos, Osiris, para que estén preparados? Pues muy importante que no se olviden del pago del impuesto. Este se tiene que reportar de manera mensual, los días 17 de cada mes, al momento en el que se haya hecho la causación del mismo. Y una también muy importante, como la había mencionado anteriormente, era la informativa, que esta también se presenta, es cuando se produce, se enajena o se importa alguno de estos bienes establecidos en la ley, y que esta debe declararse en el mes de marzo de cada año. Ok. Entonces, que tengan sus pagos provisionales, que tengan sus pagos, en este caso sus pagos definitivos del IEPS, su multi-IEPS, que cada trimestre van a tener que estar presentando. Entonces, tienen que cumplir con todo esto. Y si fallan, ¿qué les puede pasar? Pues les puede llegar algún requerimiento y alguna multa por incumplir con las obligaciones que están establecidos, justo como lo mencionaban en la constancia de situación fiscal, y que deberían de cumplir. Y de repente les cierran la llave, ¿no? Porque a lo mejor la multa dirían, se paga, que no es lo mejor, ¿verdad? Pero pero ¿qué otra sanción pueden tener, por ejemplo, en relación a sus comprobantes? Que les quiten los sellos digitales para poder emitir los comprobantes. Así y entonces no van a poder realizar las actividades. Qué triste. O sea, no van a poder facturar. Exactamente. Sí, o sea, pobrecitos, los chocolates no los van a poder facturar, no van a poder facturar sus papitas ni sus cosas que están vendiendo. Pues muy bien, pues muchas gracias. ¿Y qué otra cuestión, mi querido amigo? Considerar el tema de si soy o no contribuyente, ¿no? Hay muchas personas que son contribuyentes del impuesto y que por desconocimiento no lo pagan. Por ejemplo, quienes producen productos con alto contenido calórico, como son alimentos no básicos. Entonces hay muchos que se encuentran dentro de la informalidad, que no están causando el impuesto. Y recordemos que la omisión en el pago de cualquier contribución pues provoca un delito, ¿no? Y este es un delito grave que en algunos de los casos produce ya una pena de prisión. Y pues recordar que este impuesto pues es, así como lo dice su nombre, especial, tiene fines extrafiscales y que pues lo vamos a encontrar en cualquier otro lado de los que nosotros adquirimos o recibimos servicios. Ok, entonces tienen que estar preparados, nos tienen que estar diciendo y nos tienen que estar, nos tienen que estar diciendo también, a lo mejor como en este caso el contador tiene que estar preparado para pues precisamente ponerse a estudiar, revisar las reglas de resolución miscelánea, que también es importante que las tengan presentes, porque hay algunas específicas para el efecto del envasado, para efectos de la preparación, para efectos de los precintados.
Y bueno, pues no me resta más que agradecer muchísimo a Osiris, que estuvo presente el día de hoy, aquí al maestro Suárez Amador. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues vamos ahora sí a concluir nuestro programa. Eso es todo por hoy. Los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema Alternativas Fiscales para la Constitución de un Negocio. Director General de Radio UNAM, Benito Taibo. Director de la Facultad de Contaduría y Administración, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles, Socorro Montes. En la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcóyotl Jara, Nancy Audelo, Alma Villegas, Miriam Jiménez. Colaboración de César Hernández, Sebastián Zamora y Ariel Rojas. Y recuerde, cuide su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Muchas gracias y muy buenas tardes. Consultorio Fiscal.